Y en segundo lugar, una interpretación personal de lo que el texto debió significar, teniendo en cuenta la opinión de los teólogos católicos, de donde él procede. O sea, la gran pregunta que todo traductor bíblico tiene que hacerse es la siguiente: ¿cuál fue el significado preciso que el autógrafo original dio a este texto? ¿Cuál fue el significado preciso que el autor original, el escritor del libro, dio a ese texto cuando salió por primera vez de sus manos? Es imposible hablar de imparcialidad en una traducción. Cualquiera que diga que una traducción es 100% imparcial, no está diciendo la verdad, no es académicamente honesto. Es imposible. Siempre que hay una traducción a otra lengua hay una pérdida. Siempre. Y esa es la razón por la cual la profecía nos dice que vendrá un tiempo cuando Dios, bendito sea, dará a las naciones pureza de labios, para que todos a una voz invoquemos su nombre. Y esa es una de las razones por las cuales está escrito que vendrá un día cuando el conocimiento del Eterno llenará la tierra como las aguas cubren la mar. En otras palabras, que ya no tendremos que depender de traducciones, sino que tendremos acceso a la fuente original. Y cuando usted tiene esa herramienta en la mano, todo cambia. ¿Por qué? Porque las palabras no tienen el mismo significado de cultura en cultura. Las palabras varían su significado cuando pasan de una lengua a otra lengua. Entonces no podemos hablar de imparcialidad 100%. Tenemos que buscar el máximo acercamiento posible, pero ese acercamiento nunca en una traducción puede ser absolutamente completo. Consecuentemente, se requieren dos cosas a la hora de hacer una traducción. Primero, un conocimiento vasto de la cultura del escritor original. Su pensamiento, su teología, su perspectiva. Y en segundo lugar, un conocimiento vasto de la cultura en la cual se va a vertir la traducción. Una persona que no conozca la cultura hispana, la mente hispana, nunca podrá hacer una buena traducción de la Biblia, o del Nuevo Testamento en este caso. Porque la manera como nosotros pensamos es diferente a la manera como piensan los anglosajones. O sea, una persona que no tenga que no sea un hijo de esa cultura, es muy difícil. Por ejemplo, estamos planeando ahora la traducción de mi último libro, ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús?, al inglés. Yo nunca voy a tomar a una persona cuya lengua materna no sea el inglés para esa traducción. Nunca. Porque no será lo mejor. Uno tiene que buscar una persona que sea hija de esa cultura, que conozca bien esas cosas para lograr el mejor trabajo posible. La Reina Valera 1960 usó una base textual conocida hoy día como Textus Receptus. El texto recibido, que viene con toda probabilidad del trabajo previo realizado por
un gran maestro llamado Desiodoro Erasmo de Rotterdam, entre el año 1514 y 1516. Erasmo era un erudito de la lengua griega. Y él decidió preparar una edición completa del griego del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el problema cuando usted quiere hacer una edición completa del griego del Nuevo Testamento? Que no hay un solo manuscrito que tenga todos los libros del Nuevo Testamento. No hay, no lo tenemos. Hay un manuscrito que tiene un libro, hay otro manuscrito que tiene otro libro, hay otro manuscrito que tiene un pedacito de un capítulo de un libro. No hay un solo manuscrito que tenga todos los libros. Por lo menos no lo hemos encontrado todavía. Entonces, él tuvo que tomar diferentes manuscritos. De los 5,000 manuscritos que existen hoy día del Nuevo Testamento, aquellos que él consideró eran sus mejores opciones para una edición griega del Nuevo Testamento. Algunos de esos manuscritos usados por Erasmo son considerados hoy día por la inmensa mayoría de los eruditos bíblicos de inferior calidad en comparación con otros manuscritos bíblicos. Algunos de los manuscritos que Erasmo usó datan del siglo XII. Sí, manuscritos muy tardíos en comparación con manuscritos mucho más antiguos. Mientras más antiguo es un manuscrito, más cerca está del escritor original y menos posibilidades de alteración textual. Consecuentemente, él se encontró con este problema. Es más, en su proyecto se dio cuenta, por ejemplo, que el último libro, el último capítulo del libro de Apocalipsis, del manuscrito que él estaba estudiando, no existía en griego. ¿Y qué hizo él? Tradujo de una versión latina ese capítulo al griego y lo añadió a los manuscritos que conformaban el cuerpo de su texto recibido para formar una edición del Nuevo Testamento griego. Es decir, que ni siquiera en el Textus Receptus está la totalidad de fuentes griegas, sino que tiene incluso fuentes tardías como la latina. El griego es una lengua extraordinaria. El griego es la lengua más cercana al hebreo que existe. Es más, en nuestra tradición judía se establece que en los días de Purim, la fiesta de Purim, como está contemplado en el libro de Esther, se debe leer la Megilat Esther en hebreo. Eso es lo ideal. Pero si no hay una copia en hebreo, sino en griego, se puede leer en griego porque mantiene el mismo nivel de santidad que el hebreo. Así que el griego es una lengua maravillosa, lo más cercana al pensamiento hebreo que existe. En la misma medida en que se traduce del hebreo al griego, se sufre una pérdida, pero no tan grande. Pero ya cuando empieza a traducirse del griego a otras lenguas, la pérdida con respecto al hebreo es mucho mayor. Martín Lutero, por ejemplo, decía, el hebreo es la fuente original del río. El griego, el cauce.
y el alemán la desembocadura.